Durante siglos, el poder en Occidente tuvo dos polos, el Papa de Roma y los emperadores, el poder civil, militar y el poder espiritual, siempre en tensión, a veces aliados y otras en guerra abierta. Y esto parece mantenerse hasta nuestros días. Lo vemos a través de León XIV y Donald Trump. Todo empezó en mayo de 2025. El cónclave eligió a Robert Prevost, nacido en Chicago, agustino y misionero durante años en zonas rurales de Perú. León XIV no era conocido ni estaba en la quiniela para el puesto. Parecía un hombre conservador, tranquilo y que no tendría un perfil tan combativo como el que tuvo Francisco. Donald Trump celebró su nombramiento como primer papa estadounidense de la historia e incluso lo asumió como un triunfo propio, aunque no sabía que iba a ser el principio de una relación que tendría grandes choques. Las críticas de León XIV chocaron con la mesiánica visión que tiene el presidente americano sobre sí mismo, apoyada por sus fieles seguidores y el MAGA, un movimiento construido enteramente alrededor de su figura y que venera a Trump no como político, sino como profeta. ¿Qué tal? Soy Pablo Rodríguez, redactor de podcast en ABC, y en este episodio de La Lupa, con motivo de la visita del Papa, vamos a abordar la relación de León XIV, la máxima autoridad de la moral católica, y Donald Trump, que pretende ser el emperador civil y militar de Occidente. Dos figuras de enorme poder, enfrentadas. La Lupa de ABC, León XIV y Trump, el viejo choque entre Roma y el poder. Para acercarnos más a este tema, quiero entender un poco mejor el contexto histórico. Y nada mejor para ello que contar con la presencia de dos compañeros de la sección de Historia de ABC. Israel Viana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Manuel Pérez Villatoro. Hola, Manu. Hola, muy buenas. Compañeros, lo que estamos viviendo todos sabemos que no es nuevo. El choque entre los emperadores y la Iglesia Católica se lleva repitiendo a lo largo de la historia. ¿Qué antecedentes os vienen a la cabeza cuando pensáis en un choque de trenes como este? ¿Cuántas veces se han enfrentado el imperio y los representantes religiosos? En realidad, el enfrentamiento entre un poder político poderoso y el Papa es casi tan antiguo como la propia historia de la Iglesia. El caso más célebre es probablemente el de Enrique VIII de Inglaterra, que rompió con Roma en el siglo XVI, cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Aquella disputa acabó provocando el nacimiento de la Iglesia anglicana y una transformación política y religiosa de enormes consecuencias. Pero vamos, hay un montón de ejemplos. En la Edad Media, el emperador Enrique IV del Sacro Imperio protagonizó otro durísimo pulso con el Papa Gregorio VII por el control de los nombramientos eclesiásticos, que fue una crisis que terminó con la famosa humillación de Canosa, en las que en esta ocasión el monarca tuvo que pedir perdón al pontífice. Siglos después, Napoleón Bonaparte llegó incluso a ordenar el arresto de Pío XII cuando éste se opuso a algunas de sus decisiones y de su intención de conquistar toda Europa. Y en el siglo XX pues, también hubo choques significativos entre los papas y los dirigentes como Hitler, Stalin o muchos de los líderes comunistas de la época. Lo que cambia en realidad son los protagonistas y las circunstancias, porque en el fondo el problema suele ser el mismo, que es la tensión entre dos formas distintas de entender la autoridad, la política y la moral. Por eso el actual enfrentamiento entre Trump y el Papa no es una anomalía histórica, sino es una cosa que se ha repetido a lo largo de la historia muchísimas veces. Chicos, a lo largo de la historia, ¿qué creéis que les ha pasado históricamente a los líderes que quisieron ser a la vez César y sumo sacerdote, su propio Dios? ¿Creéis que en la actualidad, a día de hoy, no estamos tan acostumbrados a estas situaciones como igual lo podían estar en siglos pasados? Creo que hoy no estamos acostumbrados porque hemos sufrido una gran evolución, pero la verdad es que la historia está llenísima de ejemplos y no precisamente todos buenos. Yo creo que el mejor ejemplo es el faraón Akenatón del siglo XIV a.C. y la verdad es que le salió terriblemente mal. En una sociedad que tenía aproximadamente 2.000 dioses a los que venerar, que era la sociedad egipcia, Akenatón llega e instaura solo un único dios, que es el dios Atón, e incluso crea una ciudad para escapar del poder religioso que había en ese momento. Y el problema es que le sale muy mal. Cuando muere ha enfadado tanto a los sacerdotes y a la curia que lo que le someten es a lo que se llama una damnatio memoriae, que es borrar absolutamente todo su rastro de las columnas, de los escritos, etc. O sea que es un auténtico desastre. Y pensando, tenemos un ejemplo un poquito más cercano, entre 1534 y 1535, que es una ciudad alemana, aquí al lado, en el que se funda una cosa tan curiosa como el Reino Anabaptista de Münster, que es un movimiento liderado en principio por un tal John Mathis, posteriormente por Jan van Leyden, ya te diré el nombre. Y es bastante peculiar, porque lo que instauran es una religión propia en la que ellos son no los máximos representantes, sino los dioses, y al final
la ciudad termina sitiada por los enemigos que tienen, principalmente por varias causas, porque se expulsan a los que no aceptan el movimiento anabaptista, impulsan normas estrictas, introducen la poligamia, castigan a la oposición. Es decir, lo que nos está diciendo la historia es que mezclar estas dos cosas no sale muy bien, amén de lo que tenemos actualmente, por ejemplo, como en Irán o Afganistán. ¿Y qué creéis que nos dice la historia sobre el ganador de las batallas que se han librado entre el poder civil y el poder eclesiástico? En realidad, la verdad es que no se puede establecer un patrón en lo que respecta al ganador, porque en ese enfrentamiento entre el Vaticano, en este caso, y los dirigentes políticos de todas las épocas, la victoria se ha decantado por igual por ambos bandos. En el pasado, a diferencia de ahora, con guerras cruentas en las que han muerto millones de personas, ya fueran combatientes o no, en realidad la única lección que podemos sacar de estos enfrentamientos entre la Iglesia y el poder político es que los que salen perdiendo, como en todas las guerras, siempre es el mismo, que es la gente y el pueblo. Totalmente de acuerdo. La verdad es que hay un montón de casos en los que se puede producir una victoria por ambos bandos. Comentaba antes Irra concretamente la de Enrique VIII. Tenemos aquí más en España la de Enrique IV concretamente, que tiene un conflicto con el Papa Gregorio VII por el derecho a nombrar obispos y acaba al final pues con el rey yendo a Roma y diciendo que por favor le perdone porque le ha excomulgado. O sea que hay para ambos bandos, por así decirlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manu e Irra. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Esta charla nos deja una certeza. Este pulso se ha repetido durante siglos y se mantiene hasta hoy, con Donald Trump y León XIV. En su primer mandato, Trump ya se dio de bruces con la Iglesia Católica. El Papa Francisco fue directo. Una persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano. Una persona que solo piensa en construir muros, sea donde sea, y no construir puentes, no es cristiana. Así se refería el Papa Francisco sobre Trump en 2016. Pero conviene saber quién es este Papa, porque ahí está la clave de que Trump no pueda con él. En su primera intervención desde el balcón de San Pedro, pidió por una paz desarmada y desarmante, y ahora se ha topado con un Trump que parece otro, más duro y más imperialista. Ya no le basta con gobernar Estados Unidos, quiere gobernar el mundo a su antojo. Ahora vamos a observar este asunto desde otra perspectiva, la de la actualidad. Para entender las razones de fondo de estas disputas públicas, contamos con Javier Ansorena, que es el corresponsal de ABC en Nueva York. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Javier, el Papa ha mantenido una condena firme a la guerra, con llamados constantes a la paz y a la diplomacia. Además, ha reiterado la oposición total de la Iglesia a las armas nucleares. ¿Crees que León XIV es el adversario más fuerte que se ha encontrado un Donald Trump acostumbrado a arrasar con todo a su paso? A ver, es difícil saber si el Papa es el adversario más fuerte que se ha encontrado Trump. Sin duda, ha sido un elemento incómodo para el presidente de Estados Unidos. El Papa ha tenido una postura firme sobre la guerra y no tiene condicionantes que otros líderes internacionales pueden tener a la hora de su relación con Trump. Hemos visto como muchos jefes de Estado, jefes de gobierno de países aliados de Estados Unidos, pues han buscado atemperar a Trump, regalarle el oído, dedicarle regalos, gestos, pero León XIV no juega necesariamente por esas mismas reglas y ha podido mantener una visión independiente en asuntos en los que puede estar perfectamente en desacuerdo con el presidente de Estados Unidos, como es, por supuesto, la guerra de Irán y otros. Nadie lo ha explicado mejor que el propio Papa en medio de aquella trifulca que hubo en abril. No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, y el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz. Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject. El presidente estadounidense compartió en su red social una imagen que había creado con inteligencia artificial en la que aparecía como Jesús sanando a un enfermo. Hemos visto que Trump ha tenido que recoger cable. ¿Cómo se ha interpretado eso en Estados Unidos, Javier? ¿Tiene credibilidad viniendo de quien poco antes se mostraba como figura divina? Bueno, hablar de la credibilidad de Trump es un asunto complejo. Depende a quién se le pregunte. Claro, lo que dice Trump para una parte de Estados Unidos es, si se permite el guiño, palabra de Dios. Y otra parte del país pues solo ve un populista peligroso que opera desde la mentira. La realidad es que Trump da bandazos, da volantazos, son parte de su modus operandi. Cambia de opinión, interpreta la realidad en función de sus intereses, le hemos visto hacer pedazos a líderes internacionales y luego cubrirles de elogios.
Forma parte también de su estrategia de impredecibilidad, de no poder anticipar sus movimientos. El hecho de que se mostrara como una figura divina solo certifica algo en lo que ahí sí puede estar de acuerdo casi todo el mundo, que tiene un ego y una vanidad descomunales, aunque puede ser que en esta ocasión se haya pasado de frenada. ¿Por qué crees que Trump ha chocado tanto con León XIV? ¿Es posible una alianza entre ambos? ¿Es posible una alianza entre el presidente de Estados Unidos y el Papa? Hay dos asuntos que están siendo centrales para Trump desde su regreso al poder en enero del año pasado y que chocan con la Iglesia Católica y por tanto con el Papa. Su mano dura con la inmigración y, por otro lado, sus intervenciones militares en el extranjero. La defensa de un trato humano, de un trato digno para los inmigrantes es algo que ya el año pasado abrió brechas entre Trump y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y lo ha hecho también con el Papa, que además se crió en una ciudad de inmigrantes como Chicago y que tuvo una muy larga experiencia pastoral en Sudamérica. En el asunto de las guerras no debería haber habido en principio esas diferencias, ya que Trump se postuló de hecho como un presidente que venía a acabar con las guerras y no empezarlas, como el presidente de la paz. Pero la guerra de Irán se ha cruzado en su camino. Ha habido otras intervenciones de menor calado, como la captura de Maduro, amenazas de otras intervenciones potenciales. Y por supuesto que una alianza sería posible entre ambos. Hay un gran ejemplo, la sintonía entre el que fue el otro gran presidente republicano contemporáneo, Ronald Reagan, todo un símbolo, un icono en Estados Unidos, y Juan Pablo II. Colaboraron en su oposición al comunismo, en la resistencia a la Unión Soviética y fueron instrumentales los dos en la caída del muro. ¿Qué intención tenía el presidente al enviar al secretario de Estado Marco Rubio, que además es católico practicante, al Vaticano? Es obvio que despachar a Rubio al Vaticano tenía mucho de reconstruir los puentes con el Papa. No hay que olvidar que el gobierno de Trump, su gabinete, es quizá el más católico que se recuerda en Estados Unidos, un país donde los católicos tradicionalmente no han tenido mucho peso en la política. Es verdad que su antecesor más inmediato, Joe Biden, era católico, pero con Trump, además de Rubio, del secretario de Estado, el jefe de la diplomacia, es católico su vicepresidente, J.D. Vance. Ambos dos, los grandes favoritos a ser los herederos de Trump para una próxima candidatura republicana, pero también es católico el director de la CIA, John Ratcliffe, y hay 2 o 3 miembros más del gabinete. Es evidente que tanto a Trump como al jefe de su diplomacia les interesaba enterrar el hacha de guerra y seguro que al Papa también. Javier, ¿consideras que este choque puede pasarle factura a Trump? Pues vamos a ver, es difícil predecir cuánta factura le puede pasar, pero está claro que es un asunto sensible. Aquellas imágenes de Trump haciéndose pasar por Jesucristo, aquellos insultos al Papa, pueden tener consecuencias. Los estadounidenses van a las urnas este otoño. Son las elecciones legislativas, donde los republicanos se van a jugar sus mayorías escasas en las 2 cámaras y Trump se juega a tener un final de su segundo y último mandato con un Congreso más a su favor que con un Congreso que le haga la vida imposible. ¿A cuántos católicos pesarán cuando llegue otoño esta guerra con el Papa? ¿A cuántos les hará cambiar de voto? Es difícil saberlo. Hay otros asuntos en política social, lógicamente, donde los católicos están más alineados con los candidatos republicanos, el aborto y muchos más. La realidad es que esta guerra puede tener un potencial impacto. ¿Por qué? Porque los católicos son muy importantes como bloque electoral, no solo por el tamaño, que son 1 de cada 5 votantes católicos, sino también porque es un grupo bisagra, un grupo que puede cambiar mucho de voto en un momento de mucha polarización y donde los bloques cuesta más moverlos. Los católicos son una de las excepciones que han demostrado que pueden cambiar de voto. Se vio en los últimos años, en las elecciones de 2020 que ganó Biden, el voto católico estuvo muy repartido entre Trump y Biden. En 2024, sin embargo, creció mucho, como 15 o 20 puntos a favor de Trump. Ahora en las encuestas se muestra que ha bajado considerablemente y el hecho... Hay un filtro más. El hecho de que León XIV sea estadounidense pues añade esa capa adicional de complejidad a este asunto, un punto más de peligrosidad política para Trump, digamos. Por último, ¿ha aprendido Trump de verdad la lección? No, yo no diría que Trump aprende lecciones, no lo diría así. Trump no mira para atrás, mira siempre para adelante. Su forma de entender la vida no se equivoca nunca desde ese punto de vista.
pero la realidad es que también suele acertar en sus instintos sobre cómo transmitir mensajes, cómo dar lo que el votante necesita escuchar, a quién enfrentarse y a quién no, qué le conviene, qué no le conviene, ese tacticismo político del que es un maestro. Habrá que ver cómo evoluciona a partir de ahora su relación con el Papa, qué nuevas brechas pueden abrirse, sobre todo en un segundo mandato que se ha demostrado rupturista y en el que Trump no apunta a milanarse. Pero es posible que en este caso sí, que aquí quizás se haya aprendido algo en este episodio con León XIV. Gracias, Javier. Te seguiremos leyendo. Ha sido un placer, muchas gracias. El final de esta historia está todavía por escribirse. A Trump le quedan más de 2 años de mandato y el Papa no parece que vaya a arrugarse. ¿Nos quedan más capítulos de este conflicto? Soy Pablo Rodríguez y ha sido un placer estar con vosotros en esta charla en la lupa de ABC. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.